Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero ayudarte muchísimo con este vídeo porque voy a dar las claves para poder recuperarse en correctas condiciones de tu lesión de ligamento cruzado anterior. Podemos sumarle también el menisco si juegas al fútbol. Todas las claves, todo el paso a paso que debes seguir para poder conseguir una readaptación exitosa en el caso de que te dediques al mundo del fútbol. Si no es el fútbol y es cualquier otro deporte, seguramente vayas a sacar también un montón de cosas, más del 99% del vídeo te va a venir bien, porque luego hablaremos de ciertas cositas del fútbol que seguro que puedes extrapolar a tu deporte y te va a venir súper, súper bien. Y es que recibo constantemente mensajes de gente que juega fútbol de todo el mundo a nivel amateur, semiprofesional, incluso profesional, que no tienen los medios necesarios ni saben en qué momento pues, pueden volver a competir ni cómo debe ser ese proceso de adaptación. Por eso, pues, quiero dar una especie de guía, por así decir, sobre la adaptación del LCA y fútbol. Para quien no me conozca, yo soy, bueno, Clemente, especialista en lesiones de ligamento cruzado anterior y de menisco. Actualmente trabajo con decenas de personas que padecen esta lesión, tanto a nivel online como semipresencial, y damos todo el seguimiento desde el momento en que se lesionan hasta que vuelven al deporte y luego incluso pues podemos seguir corrigiendo eslabones débiles, mejorando el rendimiento, metiendo un trabajo preventivo, etcétera. Así que vamos con esta guía sobre la lesión de LCA en fútbol, el paso a paso que debe seguir. Imagínate que es domingo por la tarde, 6:30, estamos en mediados de la segunda parte del partido, recibes una entrada fuerte, el pie se te queda anclado, te giras, se te queda, como quieres. Notas un chasquido en la rodilla y te lesionas el ligamento cruzado anterior. Te quedas al suelo, notas, pues eso, un poquito pues, la rodilla molesta, ves que no puedes apoyar en condiciones, tienes dolor, etcétera. Al día siguiente, pues te hacen una resonancia, se confirma esta lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Un futbolista profesional o un deportista profesional normalmente pues aguantará entre 1 y 2 semanitas porque siempre buscan que esa fase aguda, inflamatoria se pase, que se te hinche la rodilla y que luego se vaya la inflamación antes de operar, porque cuando hay inflamación pues esto puede entorpecer el proceso de operación y luego el postoperatorio. Entonces por eso ese es el motivo por el que suelen dejar unos días para que se vaya la inflamación. Para el resto de los mortales, para el resto de deportistas que no están a este alto nivel, pues lo normal es que se vaya a demorar varias semanas, varios meses, incluso depende de dónde vivas, se te puede alargar más de un año, porque he visto gente que ha estado haciendo el preparatorio por más de un año y ya cuando se encontraba súper bien, pues finalmente le llamaron para la operación. Entonces, estás lesionado, te han confirmado que es el LCA, no tienes que esperarte a ver el trauma que te dice cuando empiezas, qué haces, hacer bicicleta, nada. Empiezas enseguida, te has lesionado, hay que recomponerse mentalmente enseguida. En el momento que te lesionas, te confirma que es el cruzado, ya sabes que vas a estar bastantes meses pues, sin jugar, pero de ti depende desde ese primer momento que todo vaya mucho mejor. Hay varias maneras de llegar a la meta, de llegar a volver a jugar al fútbol. Puedes tomártelo en serio desde el primer momento y que todo vaya mucho mejor, que esos momentos malos durante el proceso de adaptación, pues que sean lo menos malos posibles y que sean el menor número de momentos malos posibles, o puedes dejarlo pasar, puedes comenzar una vez te operen y te diga el trauma a las 3 semanas o el mes y que estos picos altibajos y momentos malos que a veces hay y que es inevitable, pues que en tu caso pues sean bastante numerosos. Conozco muchísima gente que se ha lesionado y ha empezado enseguida, ha hecho meses de preparatorio y la evolución es magnífica, no tiene nada que ver con quien se lesiona y está 3 meses, perdón, 3 semanas, 4 semanas, hasta que le dice el trauma, que puede comenzar el postoperatorio. La rodilla está en flexo, no extiende bien, ni siquiera llega a los 90 grados, tiene una mala contracción del cuádriceps, tiene todavía la rodilla hinchada, tiene dolor, no sabe qué hacer, no sabe si puede apoyar, etcétera. Un montón de problemas que si se hubiesen hecho las cosas bien desde antes de la operación, pues todo esto lo tendrías solventado. Entonces, de ti depende, empieza en primer momento, empieza el preoperatorio, el 100% de los casos de la gente que ha hecho el preoperatorio conmigo
postoperatorio y luego fases finales, es que no tienen nada que ver, es que están escalones por encima de la gente que me contacta en fases ya un poquito más avanzadas. Eh, Otra cosa uno de los problemas que hay es que mucha gente a lo mejor me contacta a los 6 u 8 meses porque ha estado yendo a la seguridad social y se cree que ya pues, con eso pues, puede empezar a entrar con el equipo, hacer alguna cosita y ya, y no es así, no es así. O sea, esto no va por tiempos. Hay una parte de tiempo, una variable que es importante, pero hay otras muchísimas cosas que debemos tener. Entonces, te lesionas, sabes que es el cruzado, te lo confirman. La única manera de que lo sepas al 100% es por resonancia. Te pueden hacer test. Me he encontrado muchísima gente que han hecho cajón anterior, el test del Lachman, pivot shift, varios test para comprobar si el cruzado estaba roto o no, que no saliese positivo en ninguno, te haces la resonancia la semana siguiente y sale roto. Porque no hay nada más fiable que la resonancia para saber a ciencia cierta si lo tienes roto. Así que si sospechas de que es el cruzado, hazte la resonancia y confírmalo cuanto antes. Ahora bien, me ha pasado también veces que, oye, por ejemplo, estoy ahora con un chico, se lesiona el otro día, hace 10 días, en un partido de fútbol. O sea, le hacen una radiografía por urgencias para descartar que fuese algo óseo, pero hasta que se hace la reso y le dan los resultados, pues pasan varios días. Oye, independientemente de lo que haya, hay ciertas cosas que debemos empezar a trabajar. No puede ser que tengas la rodilla así de hinchada, que vayas con la rodilla con un flexo brutal, que vayas con este miedo, que vamos a empezar a normalizar todo, que este trabajo, pues también lo tienes que empezar a hacer. En el momento se confirma la rotura del ECA, perfecto, podemos apoyar, no sabemos que no hay nada más, etcétera. Y ya empiezas poco a poco a trabajar de manera más específica, pero es que esto lo tienes que hacer desde el primer momento, es trabajo que vas adelantando. Entonces, preparatorio súper imprescindible, súper importante. Ya tenéis varios vídeos, varios podcasts hablando del preparatorio, pero tenéis que llegar con buena movilidad, con buena base de fuerza, etcétera. Y esto no se consigue haciendo bicicleta, leg extension y 4 máquinas. No. Tampoco quiere decir que tengas que ir a muerte y entrenar como si no pasara nada. Tampoco cada persona es un mundo. Justo esta semana empezaba con un chico saltador, con un tackle, que ha sido profesional hasta que se lesionó. Y todavía faltan unas semanas hasta que se opere, pero hay ciertas bases, hay ciertas cosas que hay que tener sí o sí y que son las que van a hacer que luego el postoperatorio pues sea muchísimo mejor. Primero de todo, hay que educarse, hay que saber a qué nos enfrentamos, hay que saber y hay que entender la lesión del ECA. Por eso, todas las personas que trabajan conmigo tienen una academia del ECA, que lo llamo yo, donde tienen decenas de horas de vídeos, de información de todas las fases de la lesión, explicando todo lo que van a sentir en cada momento y cómo debe ser, etc., 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 las fases, todo. Porque, sobre todo cuando todavía ni siquiera te has operado, tienes que tener claro un montón de cosas. Tienes que saber cómo son las operaciones, tipos de operaciones, qué va a pasar si te operan así, si te operan así, si te cogen de aquí y de allá. Todo esto hay que saberlo, porque cuando más información tienes, más seguro y más tranquilidad vas a tener tú, tu familia, todo tu entorno y vas a poder hacer las cosas muchísimo mejor. También el hecho de poder estar con una persona que entiende todo esto de manera completa, de manera holística, de manera global, pues va a ayudar muchísimo más. No solo nos vamos a centrar en las rodillas, sino, oye, vamos a modificar ciertas cositas de la alimentación. Oye, suplementate aquí y allá con esto, que te va a venir bien para poder recuperar un poquito antes. Oye, pues esto y esto lo voy a meter como complemento. Este tipo de trabajo para la otra pierna, este tipo de trabajo para el torso, lo que sea. Un montón de cosas que podemos hacer, más allá que estar sentados en el sofá. Si tú estás en el sofá sin hacer nada 3 meses hasta que te operan y luego estás 3 o 4 semanas desde que te operan hasta que empiezas, son 4 meses perdidos, es una forma física que has perdido y luego no pidas estar los 3 o 4 meses corriendo como el resto de las personas porque no lo estarás y si lo estás vas a tener serias dificultades o serios problemas. Así que si empiezas desde el primer momento va a ser mucho más fácil que entres dentro de los tiempos que vas a ver por ahí. A los 3 o 4 meses de estar corriendo, luego saltar, a los 6 o 8 meses con el equipo haciendo cositas. Si no empiezas cuando toca, todo esto se va retrasando muchísimo. Te operan y tú ya tienes que tener de antes ese carácter educativo que comentaba, tú ya tienes que tener de antes esa información, ya tienes que saber qué hacer el propio día de la operación. Yo siempre explico 3 cositas. Te acabas de operar, vamos a hacer esto, esto y esto. Me pasas el informe, vemos qué tal, sales de la operación,
nos reunimos por videollamada, lo comentamos todo a fondo, cómo te encuentras, etc, etc, etc. Vale, vamos ahora a hacer también esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y vamos sumando cositas, sumando cositas, sumando cositas. Pero desde el día uno ya tienen deberes. Los deberes realmente vienen de antes. En el momento que operas es comenzar a aplicar lo que hemos estado hablando. Es el momento de actuar. Te operas y empiezas día uno, no te esperes. No hace falta tampoco empezar el primer minuto, ¿vale? No va tampoco a cambiar tanto, tanto, tanto la cosa si te esperas 24 o 48 horas, pero es que si tú has hecho un buen preparatorio vas a saber qué hacer desde el primer momento, no vas a tener dudas, va a ser todo pues mucho más fluido y va a salir todo pues muchísimo mejor. Te operas, empiezas enseguida, vas trabajando la movilidad, vas trabajando la inflamación, no te pones hielo, no te fuerzas la movilidad llega sola haciendo las cosas muy bien, la inflamación se va haciendo las cosas muy bien, sin necesidad de hielo, sin necesidad de medicación. ¿Quiere decir esto que nunca te lo tienes que poner, nunca te tienes que tomar medicación? No, en algún momento sí, pero estamos hablando de un porcentaje tan pequeño que realmente lo que esas recomendaciones se dan porque, una, por desconocimiento y segundo, porque no todas las personas o no van a dar por hecho que todas las personas van a ponerse en manos de un buen profesional que pueda abordar todo esto de manera íntegra o de manera global como para que no les haga falta esto. Pasan los días, tú estás ahí pichándote la heparina, se te pasa el ciclo, lo acabas, que esto es para que no se generen coágulos ni trombos después de la operación. Algo muy importante que a veces me preguntan, oye, pero me pincho, no me pincho, esto es importante. Sí, pínchate porque si no la podemos liar con algún trombo. También, cositas en cuanto a postoperatorio, las infecciones. Si ves que tiene fiebre, vete directamente a urgencias, que te lo miren, no sé que tengas alguna infección y se líe la cosa, ¿vale? Que siempre lo intento comentar y lo intento recordar porque es una cosa importante y que no se suele hablar en exceso de ello, las infecciones. Si tienes fiebre, al hospital. Empiezas a hacer cositas en una terapia activa, ¿vale? Toda la adaptación debe ser mayoritariamente activa. Huye de los sitios donde te operan y estás con el aparatito para arriba, para abajo, flexión, extensión que no sirve para una mierda, hablando claro, que te estén forzando, que te estén dando masaje, masaje de qué y para qué, de un músculo que no está trabajando y haciendo esas cosas, pues todavía va a trabajar menos, ¿vale? Terapia activa desde el primer momento, así lo concibo yo y voy a muerte a defender esto porque ya son cientos y cientos de casos que lo hemos hecho de esta manera y a la vista están los resultados infinitamente superiores a terapias más pasivas, terapias de mutua, terapias de clínicas donde pues, eso, estás en la camilla y la camilla es tu día a día y eso no es así. Tampoco tienes que estar en un sitio yendo todos los días a que te toquen, a que te hagan, a que te miren, a que te fuercen. No. Si tú vas con toda la información previa, sabida de antes, todo esto sobra. ¿Vale? Entonces, terapia activa desde el primer momento, no te forzarán y la movilidad irá llegando sola. Tengo ya varios vídeos a muerte explicando bueno, esto, tengo aparte ebooks, etcétera, etcétera, etcétera. La inflamación, tres cuartos de lo mismo. Empezamos con el trabajo de fuerza del primer momento. ¿Puede apoyar? ¿No puede apoyar? ¿Qué hay que hacer? Vale, pues todo eso en función de cada persona. ¿Qué hacemos con el menisco? ¿Hasta dónde podemos doblar? ¿Cuándo podemos comenzar a apoyar? ¿Es meniscectomía? ¿Es sutura? Cositas a tener en cuenta. ¿Vale? Pasamos estas primeras semanas, nos metemos ya pues, en ese bloque donde empezamos a hacer un poquito más de trabajo de fuerza. Tenemos que mejorar mucho la aceptación de carga de la rodilla, depende de dónde nos hayan cogido, si es del isquio, si es del HTH, pues tendremos que orientar un poquito más hacia un lado, hacia el otro, reforzar ciertas cosas, ir con cuidado con otras, etcétera. Cada operación, cada persona tiene pues, sus pros, sus contras y tenemos que hilar finos desde el primer momento. Es súper importante conseguir una muy buena base de fuerza porque la gente aquí lo que hace es no hago nada, sigo en camilla, me planto en las 10 12 semanas, el tramo me dice que hay que empezar a correr porque es lo que dicen los papers, te pones a correr y como no has hecho ni siquiera 4 sentadillas, ni nada de fuerza 2 semanas seguidas, molesta, pinchazo, se hincha y empieza a ser un bucle ya de parece que estoy bien, me pongo a correr, hago no sé qué, me vuelve a molestar, se me hincha, paro, vuelvo para arriba, vuelvo para abajo y así te plantas con 6 7 meses y ves con 6 7 meses gente que está haciendo ya barbaridades y con 6 7 meses tú estás igual que una persona que lleva 2 meses. Y esta es la realidad. Por eso hay que hacer las cosas bien desde un inicio, es que
me enervo con esto porque cuanto antes empieces, de verdad que todo irá muchísimo mejor. No lo dejes pasar, ¿vale? Vas consolidando esa base de fuerza, que es la que te va a ayudar a que luego todo vaya muchísimo mejor, que evites ciertas compensaciones, que los impactos los toleres bien, que asientes una muy buena base de todo y que luego todo pues, vaya mucho más fluido. Vamos tolerando, vamos progresando en los impactos. Aquí la gente muchas veces pues, corre mucho, otros que prácticamente ni siquiera le dan importancia, por ejemplo, a la pliometría, la tiene mucho, especialmente en el fútbol. Entonces, vamos incrementando esa dosis de impactos, lo vamos programando todo bien. Llega un momento en el que ya estás corriendo, en el que ya estás saltando detente, en el que tienes cierta soltura. Oye, podemos empezar a meter la pelota. Sí, vamos a hacer conducciones, por ejemplo. Vamos a ganar de nuevo confianza, vamos a hacer toques, pases cortitos, etcétera. Todo eso se puede ir introduciendo poco a poco, de manera individual. El entrar con el grupo es algo que se deja como bastante tarde y primero pues tienes que ir haciendo las cosas sin balón, dominarlo y luego ya introduces el balón poco a poco en tareas donde a nivel cognitivo no sean muy demandantes, porque esta es otra de las cosas que falla muchísimo. Ya tengo también algún vídeo hablando de la carga cognitiva, de las alteraciones neurocognitivas, incluso tengo una masterclass hablando precisamente de esto. Se generan un montón de carencias y déficits neuromusculares. A nivel neurológico también, tras la lesión del ligamento cruzado anterior. Es por ello que a mí me gusta tratar todo esto con neurología funcional, donde es un abordaje a través de nuestro sistema nervioso, donde lo vamos reseteando, vamos viendo las principales disfunciones que se generan tras la lesión y operación del LCA y lo tratamos para que toda la musculatura sea eficiente y trabaje adecuadamente. Como este tipo de tratamiento no se suele aplicar, la gente va compensando, 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 compensando y si no se hacen las cosas muy bien, de tanta compensación se puede liar la cosa. Entonces, hay que tener en cuenta que el fútbol es muy demandante a nivel cognitivo porque hay que estar pendiente de muchas cosas. Aparte, no te mueves en línea recta, sino que estás moviéndote de manera multiplanar, en todas direcciones, con una pelota, con contrincantes, con compañeros, con un árbitro, con el público, con el estrés, etcétera. Hay muchos factores que pues, debe tolerar y debe aguantar el futbolista y son cosas a las que te tienes que ir exponiendo en esta fase 3, la fase 4, que aquí veo que falla muchísimo la gente. Pasan de hacer cosas de gimnasio a campo directamente. Y ahí hay un espectro de tareas y entornos semicaóticos que se pueden hacer en sala, en casa, en campo, pero sin contrincantes y nada, que va adaptando y va preparando al cuerpo de esta carga cognitiva para que luego lo tolere todo muchísimo mejor. Sin pelota, luego con pelota, más demandante físicamente, menos, a más intensidad, a menos, con más cambio de dirección, con menos, etcétera. Hay infinidad de variables y si te fijas es que hay tantas cosas a tener en cuenta y a controlar en toda la progresión de la adaptación, que ya os digo que es bestial. Y vas llegando en ese punto en el que dices, wow, entro ya con el grupo, ¿qué hago? ¿Qué no? Y aquí es donde entras con el grupo y tienes que hacer trabajo parcial. Trabajo parcial quiere decir que hay algunas tareas que sí que podrás hacer y otras que no. ¿Cuáles sí y cuáles no? Dependerá de muchas cosas. Vas acumulando minutos y horas exponiéndote al trabajo con pelota, van pasando los días, las semanas, cada vez vas metiendo más trabajo con el grupo y en el momento completas varias sesiones con el grupo. A nivel de criterios funcionales, estás a más de un 90% igual que la otra pierna en un montón de test que debes cumplir de manera adecuada. Si todo está en orden, se da el alta y se programa esa vuelta a la competición. Y siempre pongo el ejemplo de Gaby porque me gustó mucho cómo se manejó. Estuvo bastantes partidos hasta que jugó de inicio, hasta que cumplió una hora de juego, claro, si fueron como 7 partidos. Y tienes que empezar poco a poco. Que veo a la gente que el primer partido, 15 minutos. Oye, 5 minutitos, 7, puedes a jugar otros 7 minutos. Si todo va bien, 10, 12, 15, juegas varios minutos, 15 o 20. Oye, a ver media horita, repites media hora, luego a ver una hora, sales de inicio, te cambian después. Pero desde el momento en el que vuelvas a competir hasta que tú eres titular y juegas bastantes minutos, ahí vuelve a pasar un mes y pico sin problema alguno, 2 meses. La gente quiere, como militar, llega a los 2 días titular y luego caga general, porque no estamos dejando tiempo.
para que todo se ordene y que todo vaya al sitio, ¿vale? Entonces, hay muchísimas cosas a tener en cuenta. Es una lesión compleja, que si hacemos las cosas mal, no es que no vayas a jugar a fútbol, es que se te puede complicar el hecho de hacer cosas del día a día, de caminar, de estar de pie. Veo a gente joven muy mal, con la rodilla muy mal, por culpa de no haber hecho las cosas bien. Gente con 23 años en tercera o cuarta operación de rodilla. Y esto es serio porque a lo mejor no tienes 23 años, 24, te da un poquito más igual, te permite hacer cuatro cosas, tienes un dolorcito que te permite estar bien, pero cuando tengas 35 años no será igual que con 23, cuando tengas 45 no será lo mismo. Y va a llegar un punto en el que va a haber ahí tanta compensación, tanto desgaste, que se puede complicar muchísimo lo que es la salud de la rodilla. Entonces, hay que tomárselo en serio, es una lesión compleja, larga, no te voy a engañar, en 6 meses no vas a estar jugando y quien te diga eso, pues te está mintiendo. ¿Podría jugar? Sí. ¿El riesgo es elevadísimo de que te vuelvas a romper? También. Si ya sabemos que hay entre un 20 y 30% de posibilidades en el fútbol de que te vuelvas a lesionar, el cruzado, si ya te lo has roto, pues imagínate si no haces las cosas bien. Y ya os he dicho, pues ese paso a paso que debéis seguir, todo lo que sea ir saliéndose de todo, más o menos esta guía que os he ido comentando, pues es no hacer las cosas de manera adecuada, bueno, como yo las entiendo, y más posibilidades habrá de que estés dentro de ese grupo de futbolistas que se vuelven a lesionar, vuelven a tener problemas, o pasa como Neymar. ¿Qué pasaba Neymar? 11 meses, pero es que no estaba saltando bien, es que veíamos esa rodilla que no aceptaba carga, pero al final, por la presión y por todo, oye, que iba 12 meses, tendrá que volver a jugar. Te pones a jugar, se lesiona el isquio, otro. Vale, encadenas varias lesiones musculares y se tira al final 2 años parado, que te ha jugado 5 partidos y se lía la cosa. Y al final acabará retirado porque las lesiones no le van a permitir encadenar ni siquiera 2 meses seguidos de trabajo. Y esto ocurre cuando no se hacen las cosas bien. Y normalmente las cosas no se hacen bien desde el primer momento. Y cuando desde el primer momento no se hacen bien, es muy probable que luego tampoco se haga bien y que más adelante tampoco se haga bien. Y como ya veíamos animar, venga a doblar, venga a forzar, venga a llorar, con ejercicios que ni fu ni fa desde el primer momento, pues es algo que no solíamos bastante. Espero que te haya ayudado. Intento explicar un montón de cosas, no sé ni siquiera cuánto tiempo llevo hablando, pero espero que te sirva como una buena guía. Ya te digo que yo me dedico en concreto a las lesiones del ECM y menisco. Si quieres que te eche un cable en tu proceso de adaptación, te voy a dejar por aquí abajo un link para que me cuentes tu caso más a fondo y ver si podemos trabajar juntos y ayudarte en este proceso de adaptación y de vuelta al deporte. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si estás en YouTube, dale like y suscríbete, hombre, que no cuesta nada. Y en Spotify, me gustaría que le dieses a las 5 estrellitas de valoración. Vamos a intentar posicionar bien el podcast del ligamento cruzado anterior, porque siempre lo comento, me propuse este 2025 poder ayudar a miles y miles y miles de personas. Es por eso que todas las semanas subo varios vídeos, varios podcasts hablando sobre la lesión del LCA para que tengáis muchísima información gratuita. Ahora eres tú al que estoy ayudando, pero de aquí a un tiempo puede ser otro, así que por favor dale visibilidad. Un abrazo y hasta la próxima.